Durante la realización de esta práctica de laboratorio, nuestro principal objetivo fue observar directamente los componentes celulares de tejidos vegetales utilizando técnicas de tinción y microscopía óptica, con énfasis particular en la identificación del núcleo y la posible visualización del proceso de mitosis y los cromosomas. Esta práctica forma parte de un conjunto fundamental de prácticas que permiten aplicar los conocimientos de biología celular y bioquímica en un entorno experimental y, a pesar de ciertas limitaciones encontradas durante el proceso, nos brindó una oportunidad valiosa para consolidar múltiples conceptos claves. Como punto de partida, es importante comprender que la bioquímica es una ciencia multidisciplinaria que vincula la estructura y función de los componentes moleculares con los procesos vitales de las células. En este sentido, aprender a visualizar las estructuras celulares no es solo un ejercicio técnico, sino una forma esencial de entender la biología en tres dimensiones. El diseño de esta práctica se basó en la selección de tejidos vegetales que, en teoría, presentan una alta tasa de división celular, con la epidermis de la cebolla y los tallos jóvenes en crecimiento. Estos tejidos pertenecen al grupo conocido como meristemáticos, donde se concentra una intensa actividad mitótica. También se trabajó con células de levadura, Saccharomyces cerevisiae, como ejemplo de un eucarionte unicelular, lo que nos permitió extender la comparación a otros reinos biológicos y reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre tipos celulares dentro del dominio eucaria. En cuanto a la metodología aplicada, comenzamos por obtener muestras delgadas de piel de cebolla y segmentos de tallos jóvenes, con el objetivo de preservar al máximo la integridad celular. Posteriormente se aplicó un tinte adecuado para resaltar componentes intracelulares como el núcleo. Las muestras fueron cuidadosamente montadas en portaobjetos con cubreobjetos, asegurando que las estructuras quedaran aplanadas y listas para su observación microscópica. Durante el análisis del microscopio se esperaba identificar diferentes fases de la mitosis, como profase, metafase, anafase y telofase, junto con la visualización de cromosomas condensados. Sin embargo, debemos señalar que no se logró observar evidencia clara de mitosis activa ni estructuras cromosómicas visibles en las muestras analizadas, lo cual representa una limitación técnica de la práctica, pero no una falla en el proceso educativo. De hecho, esta ausencia nos permitió discutir con más profundidad las condiciones necesarias para que la mitosis sea observable, como el momento del ciclo celular en el que se encuentra el tejido, la precisión del corte, la calidad del tinte y la preparación del montaje. A pesar de esta limitación, logramos observar con claridad la morfología celular de la epidermis de la cebolla: células grandes, bien definidas, con forma poliédrica alargada y paredes celulares rígidas, que permitieron una organización altamente ordenada, típica del tejido epidérmico vegetal. En muchas de estas células también se logró discutir el núcleo, teñido de forma más intensa, lo cual valida la efectividad parcial de la tinción. En el caso de la levadura, observamos células con morfología redondeada u ovalada, organizadas en pequeños grupos, algunas de ellas con señales de gemación, el mecanismo típico de reproducción asexual en estos hongos unicelulares. Aunque el núcleo no fue claramente visible en todas las células de levadura, se comprende que, al ser eucariontes, también posean compartimentos internos definidos y un núcleo funcional donde reside su material genético. Esta observación comparativa nos permitió reforzar las diferencias morfológicas claves entre células vegetales multicelulares y células fúngicas unicelulares, ambas dentro del dominio eucaria, pero claramente adaptadas a funciones distintas. Mientras las células vegetales muestran una estructura regular y una pared celular compuesta principalmente por celulosa, las células de levadura presentan paredes con diferente composición, como quitina, y una morfología más redondeada y dispersa, que refleja su individualidad celular. Desde una perspectiva molecular,
Esta práctica también nos permitió revisar conceptos como la organización de la cromatina dentro del núcleo. Aunque no logramos ver cromosomas como tales, sabemos que en estado normal el ADN eucariótico está empaquetado en complejos llamados nucleosomas, incluso cuando las estructuras esperadas no son evidentes. Además, la práctica nos permitió hablar sobre la organización interna de las células eucariotas, especialmente sobre el papel del núcleo como compartimento central, donde ocurre la transcripción y se almacena la información genética. La visualización del núcleo teñido, aunque limitada, fue un punto clave para reconocer esta organización interna y entender que la localización del ADN en eucariotas está separada físicamente del resto del citoplasma, a diferencia de lo que ocurre en procariotas. El hecho de haber trabajado con dos tipos de células eucariotas también facilitó una discusión más amplia sobre la evolución, la compartimentalización celular, el origen de los organelos membranosos y el papel de estructuras como la pared celular en distintos grupos de organismos. Finalmente, esta práctica, aunque no presentó los resultados visuales esperados en términos de mitosis o cromosomas, fue una excelente oportunidad para aplicar el método científico, desarrollar habilidades prácticas en el laboratorio, fortalecer la observación crítica y sobre todo comprender que en biología muchas veces los resultados inesperados también forman parte del proceso de aprendizaje. La experiencia nos permitió integrar teoría y práctica, reforzar conocimientos sobre la estructura de las células eucariotas, valorar las diferencias entre los principales grupos biológicos y reflexionar sobre la importancia del núcleo, la cromatina y la dinámica del ciclo celular como pilares del entendimiento biológico moderno. Además, esta actividad nos prepara para prácticas futuras más complejas, donde técnicas como la microscopía de fluorescencia, el uso de anticuerpos específicos o la biología molecular nos permitan observar con mayor precisión aquellos elementos que ahora solo conocemos desde la teoría. En resumen, aunque no observamos mitosis ni cromosomas, el valor formativo de la práctica permanece intacto, ya que nos permitió explorar en profundidad el valor formativo de la práctica, la arquitectura celular, contratar diferentes tipos de células eucariotas, aplicar la técnica de tinción y familiarizarnos con el microscopio óptico y reconocer la relación estrecha en lo que es la estructura y función de los sistemas vivos.